Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por las otras plataformas por donde sale nuestro programa, y también saludamos a los oyentes de la Radio Luz que nos acompañan cada semana. Sean bienvenidos a un episodio más de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Digo un episodio más, pero en realidad no es un episodio más, porque es un episodio especial. ¿Cómo sabemos que es un episodio especial? Porque cumple los requisitos para ser un episodio especial. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy especial. Estamos en un lugar muy especial y estamos con invitados muy especiales. Así que doy la bienvenida a nuestro queridísimo padre Juan Navarro. Salve María, hermano Sebastián, qué alegría tenerle aquí con nosotros y poder compartir estos momentos que vamos a pasar aquí hablando sobre un santazo de primera categoría. Así es. Padre Juan Navarro, que ustedes ya lo conocen, que nos ha apoyado en algunos programas ya antiguamente en el canal de Salvador. Y tenemos el hermano también Carlos Oyarzábal. Salve María, hermano Carlos. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, Padre Juan. Salve María. Es un gusto enorme tenerles ustedes aquí en Costa Rica. Mayor honra imposible, ¿eh? No se conforma con poco, como dicen. Pero, como ya el hermano Carlos dijo, estamos en Costa Rica. Estamos ahorita en la Catedral de San José, más específicamente en la sala capitular, que por cierto, pues agradecemos al padre Germán Rodríguez, que nos ha abierto las puertas acá de la catedral, nos ha permitido grabar este programa acá. Principalmente ¿para qué? Para difundir mucho más la devoción al patriarca San José. Es más, la catedral hace poco ha sido nombrada como Santuario Nacional de San José. Entonces, y esta arquidiócesis, hermano Sebastián, es la única arquidiócesis del mundo que está dedicada a San José. Arquidiócesis. Arquidiócesis. Sí, la única del mundo. Por lo tanto, la única catedral metropolitana. Sí, también. dedicada a San José. Fue en 1850 que Pío IX creó, en fin, la diócesis. Ahí fue desmembrada después en la diócesis de Alajuela y el vicariato apostólico de Limón. Ajá. Y ahí que ya fue configurada como arquidiócesis, y el patronazgo de San José se debe a que ya desde el año 1700 aquí en las inmediaciones de ese lugar ya existía una pequeña aldea con una capilla que era custodiada por los padres franciscanos, y ellos intronizaron un cuadro de San José. Entonces se puede decir que históricamente lo que es la ciudad de San José hoy en día, el origen está junto a ese cuadro, a ese lugar en el cual ya se le comenzó a venerar como patriarca, ya patriarca de la Iglesia y también protector de la ciudad y de este país que es Costa Rica, sí, ¿no? San José como que tomando pose desde Exactamente. Qué bonito, de estas tierras bendecidas, ¿no? Y que tantos devotos, tantos católicos tienen, y que tanta gente sigue también todo el contenido pues, de los heraldos, de los diferentes canales, mucha gente de Costa Rica, ¿no? Si usted me permite, hermano Sebastián, nos hemos presentado nosotros, pero no hemos dicho que vamos a hablar sobre San José, pero es que tenemos aquí una imagen que es impresionantísima y que esta talla es guatemalteca. Fue el primer obispo de aquí de la diócesis, Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente, que en 1851 la trajo. Y fue precisamente esta imagen que 6 años después tuvo un papel fundamental y preponderante en unos milagros y hechos históricos que acontecieron aquí en este país. Yo no sé si a ustedes les gustaría, podemos comentar eso, pero cuando hemos entrado aquí en la sala capitular, la imagen no estaba con la corona ni con el báculo, pero era impactante la presencia, no solamente por el tamaño de la imagen, sino porque es imponente la presencia de San José. Como que todo este lugar ya quedó medio como que marcado ya y preparado para este apostolado que vamos a hacer con nuestros queridos, los que nos acompañan. No, es ahí, porque es una honra. Esta imagen no está siempre presente. En la catedral hay otra imagen de San José, pero esta imagen, que es la famosa, que tiene tanta unción, tanta presencia, solo sale, o casi solo, en el día de la fiesta de San José. El 19 de marzo. 19 de marzo, exactamente. El resto del tiempo siempre está recogida. Guardada. ¿Sabe que muy interesante lo que comentaba Gabriel, el sacristán, que él nos recibió muy bien, acá tenía todo preparado, nos decía, mire, ¿sabe que uno siente que está con alguien? Cuando uno está solo con la imagen de San José, no se siente que está solo, siente que hay alguien. Exactamente. Y ahora mismo, como que sentimos que hay alguien más, es increíble. Entonces, de verdad que se hace presente San José en este programa, y bueno, también pues
Él es el invitado más especial que Exacto. teníamos. Y de esa forma sí podemos decir que es un verdadero especial este podcast. Y es San José, muchas personas lo tienen como que, en fin, presente como que por su simplicidad, su humildad, su discreción, pero que tuvo y tiene un papel importantísimo y fundamentalísimo, no solamente como protector de la Sagrada Familia, de la Santísima Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, sino inclusive también protector de la Iglesia, y como inclusive después de su muerte, podríamos decir como que aspectos aparentemente que no son armónicos, con esa simplicidad, esa humildad, más que son también virtudes, ¿no? Como que se han dado a conocer en diferentes aspectos de la historia en los cuales San José ha intervenido de una forma clara y patente. Por ejemplo, la astucia de San José, la sagacidad de San José, la fortaleza de San José, la combatividad de San José. Él también es tenido como patrono de las milicias, patrono de los monarcas. En fin, hay varios aspectos que vamos a ir tocando ahora, pero no sé, hermano Sebastián, si usted nos quería decir alguna cosita sobre alguna prefigura de San José. Es que es bien interesante que usted toque eso, padre. En las Sagradas Escrituras poco se habla de San José. Sí. Incluso no queda registrada ninguna palabra dicha por San José. No hay nada que San José dijo, nada. Pero siempre se le menciona como que era un varón justo. Varón justo. Que para las Sagradas Escrituras es el mayor calificativo que puede existir. Un varón justo quiere decir que es un hombre santo. Y uno tiene que medir, digamos, la santidad de ese hombre, la tenacidad de ese hombre, de acuerdo a la misión que él tenía. O sea, como usted bien mencionaba, él fue el encargado de custodiar los dos mayores tesoros que tuvo Dios, que era su madre, la Santísima Virgen, y a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Y a quién puso a custodiarlos? Pues a San José. Y nosotros ya en el Antiguo Testamento podemos ver lo que son unas prefiguras. ¿Qué es una prefigura? Es algo como que muestra lo que será más adelante, un santo, un varón escogido que va a tener una misión muy, muy importante. Así como Nuestra Señora, la Santísima Virgen, tuvo sus prefiguras, nuestro Señor Jesucristo tuvo sus prefiguras, San José también tuvo de alguna forma. Son prefiguras que aparentemente pues, no tendrían así una relación directa, no podría decir, pero sí, por ejemplo, Adán. Adán es el patriarca de la humanidad. Y San José también es patriarca. Es patriarca de la Iglesia, es patriarca de la humanidad. Adán, el antiguo Adán, el viejo hombre que dice San Pablo, ¿no? Que fue por el cual a través entró el pecado en la humanidad. Y San José, que con su fiat, porque él también tuvo una anunciación, él también tuvo que dar un fiat, tuvo que confiar en los planos que le fueron revelados, él de alguna forma también participó dentro del plano divino de la redención. Y por eso se puede decir que San José es un nuevo Adán. Sí, es bonito porque generalmente se asocia la figura de Adán como prefigura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También. Pero también hay ese paralelo con San José, como patriarca de la Iglesia. Luego tenemos a otro que también lleva el mismo nombre. Inclusive el padre también tenía el mismo nombre que San José. José de Egipto y su padre que era Jacob. Que José que fue el que fue vendido por sus hermanos. Exactamente. ¿No? Y Dios lo exalta después, nombrándolo casi que jefe de los egipcios, ¿no? Era el administrador. Era el segundo en el reino. Y que gracias a su intervención es que el pueblo judío, en cierto sentido, se puede salvar. Exacto, cuando estaban pasando por una gran hambre, una carestía. Y también podemos adaptarlos a San José. O sea, fue gracias a San José, a ese sí que él dio también. Sí, también hubo una relación histórica de que José de Egipto, por causa de la ayuda que después ofrece a los hermanos, el pueblo judío en parte se va a vivir a Egipto. Y en el futuro, cuando San José tiene que huir, el ángel le dice, vete a Egipto. O sea, exacto. Como que había un vínculo histórico y providencial, alguna misión también entre los pueblos, entre Egipto e Israel, pero como que también, ciertamente San José, cuando iba hacia Egipto, debía como que acordarse de cada hecho, de las tribus de Israel, cómo iban, volvían. Claro. Era un camino que era muy hecho históricamente por el pueblo de Israel. Y como San José, que es como que queda como que en un segundo plano, no aparece muy discreto, pero que en los momentos en los cuales
él tenía que tomar determinada actitud en la cual tal vez la virtud de la fortaleza o de la combatividad brillase, a él no le, como se suele decir, no le temblaba el pulso. Él era enteramente dócil a la voz del ángel, a la voz de la gracia, y en esos momentos, podríamos decir como que esos momentos en los cuales él estaba como que apagado, estaba preparando todo para que el momento en que la providencia necesitase de él, que él tomase esa actitud, él realmente realizase aquello que Dios esperaba de él. José de Egipto fue lo mismo. Pasó desaparecido, su padre pensaba que una fiera lo había comido, no lo había devorado, sus hermanos sabían qué es lo que había ocurrido con él, pero ante el pueblo judío él había desaparecido, no sabían de su existencia. Mientras tanto, él estaba en uno de los mayores cargos en Egipto y preparando todo y rezando para que una vez pudiese reencontrar a su padre y a sus hermanos, ¿no? Y en esas circunstancias dramáticas de la carestía es que brilla nuevamente y aparece él como aquel que salva al pueblo en esa situación dificilísima, ¿no? Interesante. Hay otro personaje también histórico al cual de alguna manera podemos decir que es una prefigura de San José y que el propio San José tenía muchísima devoción y que fue uno de los que, por decirlo así, colaboró o ayudó a San José dentro de los pensamientos, de las meditaciones, de las reflexiones que él hacía a hacer el voto de castidad. Y que es Urías, aquel que fue enteramente fiel hasta el último momento al rey David, que fue muerto por él, ¿no? Fue colocado en los primeros lugares donde la batalla era muchísimo más cruenta y más sangrienta. Pero ¿y por qué decimos que es prefigura de San José? Porque Urías, volviendo del combate, precisamente para mantenerse alerta, vigilante y preparado para en cualquier momento entrar nuevamente en acción, él decidió dormir en la puerta del palacio. Él decidió mantenerse casto en ese momento, no tener ningún contacto con su esposa. Y San José, admirando esa virtud, esa integridad de Urías, eso le ayudó a él también a determinarse a hacer ese voto de castidad. Qué bonito. ¿Eso es, o sea, usted lo ha pensado o está en el libro? No, eso está aquí en el... Monseñor Juan lo cuenta aquí en el libro. Qué bonito. San José, ¿quién lo conoce? Son aspectos que a veces no sé. Claro, como decimos, como en la Sagrada Escritura no hay muchos detalles sobre la vida de San José, y mismo sobre la vida, la infancia de nuestro Señor, que por mucha gente dirá, no, si no está en la Biblia no creo. Entonces, desde que nuestro Señor nació hasta su vida pública, no existió Jesucristo, porque no está en la Biblia. Es absurdo. Claro. Entonces, hay muchas revelaciones privadas que por ser privadas no es que estemos obligados a creer, pero el buen espíritu nos lleva a creer en estas cosas, que nos hablan mucho de esto que ocurre con San José, todo esto que el Padre está comentando, esos pensamientos que él tenía, esas gracias que él recibía que movieron su vida a tomar estas decisiones, estas actitudes, especialmente esta del voto de castidad. De castidad. Y que dentro de la Sagrada Familia él era el menor, ¿no? Era el menos importante, por un lado, pero por otro lado era el patriarca, era el jefe de familia, era el que tenía que tomar las decisiones. Fue aquel, por ejemplo, pues que organizó todo para que cuando César Augusto promulgó el censo, él con la Santísima Virgen y con nuestro Señor se pusiesen en camino, ¿no? Que era un viaje que hacían desde Nazaret a Belén, eran más o menos unos 150 kilómetros, y él tenía que proveer de todo. Y ahí entra mucho lo que comentaba antes el hermano Carlos, de cómo Dios, obviamente, que escogió como protector de la Sagrada Familia a alguien que estuviese a la altura y que estuviese dotado de las mayores virtudes, de las mayores, en fin, tanto virtudes morales, espirituales, en fin, todo lo... Claro, uno piensa que cuando Dios, antes de crear la humanidad, o sea, primero pensó en la encarnación del Verbo, porque en Dios todo es ordenado, o sea, después pensó en la Virgen María, ¿no? O sea, una madre para él mismo. Y seguro que la siguiente persona fue San José. El padre, ¿no? O sea, ¿quién sería el esposo de la Virgen? O sea, tenía que ser alguien a la altura de la Virgen, porque a veces uno piensa que San José está como que lejísimos en santidad de la Virgen, pero sería hasta un poco divino, por así decirlo, que pensase en una madre para él llena de gracia y que el padre no lo fuese tanto. O sea, tiene que ser... Porque un matrimonio también se ordena así, ¿no? La gente se ordena por una cierta paridad en las parejas. Incluso hay teólogos muy serios, entre ellos pues nuestro fundador San Juan, que ellos son de la tesis de que San José también era concebido sin pecado original. Exactamente.
tenía que estar a la altura, como usted bien dice, de la Santísima Virgen. No estar, digamos, que no haya tanta desproporción en cuanto a santidad, en cuanto a llamado. Y que toda la vida de él, hasta el momento en el cual él se casa, se desposa con la Santísima Virgen, fue una preparación precisamente para eso, ¿no? Sí. El Monseñor cuenta aquí en el libro cómo él le gustaba mucho recogerse en una gruta que él llamaba la Gruta de la Castidad, y que era una gruta en la cual ya inclusive varios personajes del Antiguo Testamento habían hecho acto de presencia allí. Si no me engaño, Eva fue que dio a luz al hijo que sustituyó a Abel. Abel, sí. Se me va el nombre. Se me va el nombre ahora también. Pero bueno, dio a luz en esa gruta. En esa gruta era que San José le gustaba mucho recogerse para rezar, para reflexionar, Gruta de la Castidad. Y esa Gruta de la Castidad es precisamente la Gruta de Belén, en la cual se vio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo a lo largo de la vida de San José, hasta que él se desposase con la Santísima Virgen, si se pudiese investigar y se supiese, ¿no? Porque es muy misterioso y mucha cosa que no, pero todo está relacionado y todo lleva a la misión, a una preparación para la cual Dios lo había creado y él tenía que llevar adelante, ¿no? Qué bonito. Y en ese momento del nacimiento de nuestro Señor también, lo que habrá sido, mismo por la misión que él tenía de tener todo lo más perfecto, lo mejor para ese momento histórico que era el nacimiento de nuestro Señor, lo que habrá sido la prueba. La prueba de San José. Por sentirse que no había cumplido con su misión. Y que él como que no estaba a la altura, él pensaba de sí que no estaba a la altura de ese misterio. Virgen, de ese misterio, ¿no? Es un poco, la Santísima Virgen evidentemente es otra, la prueba de ella. Ella rezaba porque quería ser la esclava de la madre del Mesías. Sí. Ella no se consideraba a la altura. Y San José pasó también por esa prueba de una otra forma, de un otro aspecto, pero él también como que tuvo una anunciación, él dio un fiat, un sí, quiero, y a partir de ahí fue que, en fin, se fueron... Es que como bien decía nuestro fundador, que la única discusión que debería o que debió existir entre la Sagrada Familia era para ver quién era más humilde y quién servía a los otros. Exacto. Porque claro, todos, imagínense el grado de santidad que había en esa familia. Y como usted bien decía, San José, que era el menor, era el que tenía que dar las órdenes y los otros... San José, a veces las personas tienen una idea como que San José, por el hecho de... como que no era padre de nuestro Señor en cuanto tal, ¿no? Como una... pero es padre, era padre hasta tal punto que en la época, ¿quién circuncidaba al hijo? La ceremonia de circuncisión era el padre que lo realizaba. Y fue San José, en la presencia de algunos familiares, de dos sacerdotes que vino a traer del templo, que circuncidó las primeras gotas de sangre que derramó nuestro Señor, el Niño Dios, fue San José el que las provocó con esa ceremonia ritual, que era un ofrecimiento. Y en ese momento, Dios en su interior le preguntó, Monseñor cuenta aquí en el libro, le preguntó que si él estaría dispuesto a entregar a su hijo, ya como que previendo la pasión que iba a venir en el futuro. Y San José dijo que sí, interiormente. Claro, porque en esa ceremonia, esa gota de sangre ya era suficiente para comprar la redención. La redención, exactamente. Y dicen, comentan los exégetas, es interesante, que en ese momento que él dijo ese sí interior, San José, como que ante Dios ya fue proclamado protector del sacerdocio y de la Santa Iglesia que iban a hacer en el futuro. Qué interesante. Sí, en todo momento San José fue sobre todo un héroe de la confianza, ¿no? O sea, por las pruebas que tuvo, o sea, siempre... Él también, en fin, tuvo un papel fundamentalísimo en la docilidad con la cual él escuchó la voz del ángel cuando tuvieron que ir a Egipto. Sí. Herodes quería matar al Niño Dios, quería matar a nuestro Señor. Y él fue el que, en mitad de la noche, despertó a la Santísima Virgen, prepararon las pocas cosas que llevarían para el viaje y emprendieron un viaje que era realmente una auténtica aventura, enfrentando todo tipo de peligros, salteadores, el calor, frío, dónde se iban a hospedar, por dónde iban. Pero vean qué interesante, Monseñor también comenta eso en el libro, cómo ese percurso, ese recorrido que ellos hicieron hasta Egipto a través del desierto, ellos iban pasando por diferentes lugares en los cuales el pueblo judío, en los 40 años que habían pasado por allí, habían cometido determinadas faltas, determinados pecados, sobre todo de falta de confianza, de obediencia a Dios. Y la Sagrada Familia, pasando por esos mismos lugares,
iba haciendo actos de reparación y reparando el mal que ellos habían cometido. Qué impresionante, qué interesante. Padre, y también está, yo creo que un hecho que es, digamos así, paradigmático en cuanto ya a la fortaleza de San José, que ya, por así decir, como que se mostró en cuanto él era un hombre dispuesto a lo que fuese por defender a nuestro Señor, que fue en la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Exactamente. Cuando nuestro Señor se pierde, después de esa visita que habían hecho ahí al templo en Jerusalén, ellos perciben que no está el niño en la caravana, seguramente habrían pensado que estaba con algún otro familiar. Ellos regresan después de 3 días, ¿no? Y se encuentran con esa escena de nuestro Señor discutiendo con los... discutiendo, rodeado de un montón de... Fueron 2 días, 2 días y poco. Sí, y claro, y la ficción de la Virgen María y de San José venía porque ellos, la Virgen María aún más por la Anunciación, sabían que en algún momento nuestro Señor iba a consumar su holocausto y pensaban que era en esa pensaban, será... Qué tremendo. Claro, que estaba siendo perseguido nuestro Señor pues ya por las autoridades del templo, ¿no? Y en el fondo nuestro Señor no se perdió. Claro. Nuestro Señor de alguna forma se escapó y fue al templo. ¿Por qué? Porque tenía precisamente, como les dijo, es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre, ¿no? O sea, yo tenía que ir al templo y con 12 años tenía que dar ese testimonio y mostrar a los sacerdotes, los escribas que estaban ahí, que le estuvieron interrogando, le estuvieron haciendo preguntas, cosas que ninguno de ellos, ni en la tradición que se conocía hasta la época, tenían respuesta, tenían solución. Nuestro Señor, Dios... Claro, y ciertamente los escribas y fariseos, o sea, era hasta una forma del propio nuestro Señor hacer apostolado con ellos. O sea, ellos, por las profecías, por el conocimiento de un niño así, ellos debían, algunos ciertamente, intuir que era el Mesías o que se estaban cumpliendo los tiempos, pero ciertamente era una misión de apostolado. Claro. O sea, él en su ternura como niño, o sea, mostrarles por la sabiduría... La preocupación de San José y la Santísima Virgen, precisamente por eso, ¿no? Porque parecería que podía haber llegado el momento en el cual iba a derramar su sangre, definitivamente, y por eso San José, Monseñor comenta en el libro, cuando él entró en el templo y vio la escena, la fisonomía de él, como decía el hermano Sebastián, pues eso, una actitud, una fisonomía de fortaleza. Él estaba dispuesto, si fuese necesario, a derramar su propia sangre para defender a Dios hecho hombre. Claro. Y que es una de las razones por las cuales también comentan, ¿no?, de por qué San José, por qué la providencia se llevó antes a San José. Por un lado, porque él es el patrón también de la buena muerte. Y mire qué muerte, que estuvo asistida al lado la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Dios. Y por otro lado también porque probablemente no habría resistido, no en cuanto a por algún tipo de defecto o de carencia, sino que él no se habría tal vez contenido, ¿no?, de una santa ira, una santa cólera, una santa de ver la pasión de nuestro Señor y sufrir todo aquello que la Santísima Virgen sufrió, ¿no? Claro, él no iba a permitir. O sea, no iba a permitirlo, pero vemos como en el momento de la circuncisión él dio su fiat, ¿no? Él dijo, sí, yo lo entregó. Qué interesante. Pero bueno, Padre, yo creo que ya hemos hecho quizá un contexto de lo que es la misión de San José en cuanto protector de la Sagrada Familia, sí, ¿no? Ya pues hasta hablamos de la buena muerte que tuvo. Y quizá en la segunda parte pues ya entraríamos en un tema de San José como protector de la Iglesia. Sí. ¿No? Si le parece. Sí, perfectamente. Que es súper importante y súper actual también, porque está muy relacionado con la última aparición en Fátima. Exacto. Con el milagro del sol y con una aparición también de San José en esa última aparición de la Virgen. Y vamos a hablar también del milagro. De los milagros de esta imagen que está aquí junto a nosotros, que tenemos la gracia de estar, digamos, junto a esta imagen, para que ustedes pues, puedan conocer, nuestra querida audiencia, lo que es la intercesión de San José en esos momentos de dificultad, en esos momentos en que nosotros tenemos que confiar ciegamente en su intercesión, en su intervención también. Así que bueno, no se despeguen porque viene la segunda parte que está muy, muy interesante. Ya volvemos. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa especial, hoy desde San José de Costa Rica, desde aquí, desde el Cabildo, desde la sala capitular de la Catedral de San José de Costa Rica, Santuario de San José, también aquí en Costa Rica.
Y estamos hablando sobre la misión de San José, un aspecto bastante desconocido de él, que es el lado de su fortaleza, de su intervención en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Y en la primera parte hemos hablado pues, de las prefiguras de San José en el Antiguo Testamento, de su misión como protector de la Sagrada Familia, y habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre su papel como protector de la Santa Iglesia Católica. Sí, porque es muy bonito esa invocación, San José como protector de la Iglesia. En esta invocación, o sea, es la que resume la grandeza de San José. A veces es ese aspecto que no se trata tanto. Es verdad que San José fue una persona al mismo tiempo muy simple, esforzada, es verdad, pero la grandeza, la magnanimidad de San José también tiene que ser considerada. ¿Y por qué? Porque el protector de una institución, y en este caso de la Iglesia Católica, el protector tiene que representar y estar a la altura de lo que él protege. Exactamente. Entonces, considerando la Iglesia, o sea, la sublimidad de la Iglesia, la sabiduría de la Iglesia, la castidad de la Iglesia, la simplicidad, todo. Integridad, en fin, todas las virtudes. Exacto, la Iglesia es sin mancha. Sí. O sea, viendo todas esas virtudes de la Iglesia, uno puede ver la altura de la santidad de San José. Claro, la Iglesia es una institución divina. Exacto. Sí. Pues compuesta por hombres, pero es una institución fundada por Dios, divina. Entonces, muy bonito ese aspecto. Ver que San José, como protector de la Iglesia, en esa invocación de protector de la Iglesia, se resalta la grandeza de San José, porque en él, o sea, viendo las virtudes de la Iglesia, vemos lo que sería la mentalidad y la fisonomía moral de San José. Exactamente. Representando y todos los aspectos de santidad de la Iglesia. Entonces podríamos decir que viendo a San José, uno tendría que ver lo que debería ser un verdadero católico. Sí, exacto. Exactamente. Por sus virtudes, como usted dice, por su pureza, por su castidad, por su santidad, por su confianza, Sí. por todas las virtudes que uno ve en San José, son las virtudes. Decía el doctor Plinio que si nos encontrásemos a San José de espaldas, ¿no? O sea, viendo la silueta de San José de espaldas, diríamos, ese es un católico de verdad. Solo de espaldas. Solo- Imagínense. Qué bonito. Impresionante. Pues bueno, incluso también él decía que mucha gente toma a San José o por los aspectos de que es patrono, no sé, que comentábamos, obreros. de la buena muerte, patrono de mil El día de los obreros, Ajá. el día que sí, Sí, pero que no lo toma como un ejemplo Exactamente. de santo, de vida. a Yo seguir quiero- en el día a exacto, día, yo ¿no? quiero ser ¿Qué como virtudes de San José se pueden practicar en nuestro día a día? Exacto. Muchas veces pensamos, pues, ¿qué es eso? Es pasar desapercibido, no tomar actitudes cuando se tiene que, a lo mejor, pues, tomar una actitud en la cual la fortaleza, la virtud de la fortaleza, La o confianza, la confianza, heroica. las perplejidades que en la vida, en fin, todos pasamos Sí. por perplejidades, situaciones difíciles. Ahí hay que recurrir a San José, que fue aquel que se mantuvo en columna en medio de una de las mayores pruebas que pasó, ¿no? Y la combatividad La de él. combatividad también para defender a la Sagrada Familia. Hablando de combatividad, hay cantidad de aspectos, en fin, tenemos aquí cantidad de aspectos de por qué San José también es patrón de las milicias, patrón del, en fin, todo lo que es el ámbito militar, y que inclusive él participó apareciéndose de formas, en fin, en diferentes batallas, en diferentes situaciones, inclusive cuando era invocado por los ejércitos en Europa en 1865, Turín estaba siendo asediado por los franceses, invocaron y colocaron bajo la protección de San José, hicieron una salida de la ciudad, consiguieron expulsar al enemigo. Increíble. En 1808 también en España, con la invasión francesa en la ciudad de Valencia, en un barrio que se llama Cuarte, estaba habiendo un combate encarnizadísimo, y los españoles no conseguían colocar a los franceses fuera, invocaron a San José apareció de forma milagrosa, expulsaron a los franceses. Y eso fue motivo de que después el párroco de allí del lugar hizo un sermón al glorioso San José, como que rememorando todo lo que fue el combate en esa homilía que debe durar 1 o 2 horas, y precisamente glorificando y exaltando la fortaleza de San José y de cómo él había guiado en el combate a los católicos. Increíble. Qué fenomenal. Padre, y vamos a entrar ahora en lo que nos tiene aquí sentados, Aquí, exactamente. frente a esta imagen maravillosa de San José.
que es justamente su intervención aquí en una... San José, exacto, sí, sí. Sí, en el conflicto. Hace parte de la historia de Costa Rica, y si Costa Rica se mantiene católica y es católica hoy en día, podemos decir con toda propiedad que es gracias a la intervención de San José en unas circunstancias realmente providenciales, en la cual no solamente la integridad a lo mejor política o territorial del país y de Centroamérica, sino inclusive religiosa estaba en peligro, ¿no? Claro, claro. Porque era cuando, bueno, siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba en ese auge de expansión territorial, ellos trataron de entrar aquí en Centroamérica a través de los filibusteros, que eran simplemente eran unos piratas, eran unos mercenarios contratados, que ellos tenían por ley la libertad de involucrarse en conflictos en toda Latinoamérica. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos les daba libertad para que se metiesen, conquistar territorio, desestabilizasen, les pagaban un porcentaje X, Y, Z, y ya pues Estados Unidos tenía después facilidad para tomar cuenta, pose, ¿no? La cosa es que ellos estaban buscando un paso, como es hoy en día el Canal de Panamá, estaban buscando un paso entre los dos océanos, utilizando el lago de Nicaragua y el río San Juan. Entonces querían conquistar eso para poder construir un paso por ahí. Que no irse hasta... Claro, no irse hasta Cabo de Hornos, pues por todas las dificultades que eso trae, el peligro, además el costo, lo largo del viaje, que es un viaje de varios meses. Sí, entonces esa era la intención de ellos. Pero como el padre Juan bien comenta, había grandes riesgos, no solo en cuanto a la integridad territorial, pero sobre todo, perdiendo la integridad territorial, estaba en peligro también la fe, porque por lo general eran pues protestantes los filibusteros. Sí. ¿Y qué ocurrió, padre Juan? El día 19 de marzo, justamente. Bueno, sí, el 19 de marzo de 1856 llegó la noticia a la ciudad, un poco antes, a San José, la capital, de que William Walker, que era el capitán filibustero, estaba con 4 o 6 barcos a vapor en aquella época y que estaba llegando a las costas o a través del río San Juan para comenzar la invasión. Y la población se reunió en la catedral de aquel entonces, precisamente el 19 de marzo, para pedir la intervención de San José. Inclusive los que luego enfrentaron a los filibusteros se encontraban en ese momento aquí rezando a los pies de la imagen. Y es esta misma imagen que llegó aquí, como dijimos al principio, en 1851. Estamos hablando del año 1856. Después de la misa, después de la oración que hicieron, salieron en procesión con ella y se dirigieron hasta el río Virilla, donde la dejaron. Y ahí el destacamento de ticos que iba a defender se puso en camino para enfrentar a los filibusteros y encontrarse con ellos. Y fue precisamente, fue en la noche, antes de contar esto de aquí, que fue más hacia el final de ese año, hay un hecho muy interesante que lo cuenta un tal Melchor Vindas. Su papá octogenario, en 1930, él fue testigo presencial, él era uno de los soldados que estaba combatiendo con las tropas y dice que en dado momento, en medio de los combates, llegó un extranjero, apareció un extranjero explicando que quería hablar con José, con un tal José. ¿Por qué? Porque él le había vendido una serie de cañones a las tropas, pero no le habían pagado, ¿no? Entonces, o sea, este extranjero era un comerciante, un vendedor de armas. Pero que nadie sabía quién era y que quería que le pagasen. Claro, porque un tal José había comprado para el ejército costarricense, para la defensa, unos cañones. Y ahí este señor pues le comenzaron a preguntar en medio del ejército, los soldados, los oficiales que había allí, y bueno, había un José, había varios Josés, pero él no sabía el apellido, no era ninguno de ellos que no lo vio, y le dijeron, mira, aquí no hay nadie, vaya, lo que le aconsejamos es que vaya a la capital, vaya a la ciudad y pregunte allí, búsquelo allí. Y allí llegó a San José y comenzó a preguntar, comenzó a buscar. Y no saben si entre medio en broma, medio en serio, pero llegó un momento en el que el hombre ya estaba medio enojado, medio preocupado, y le dijeron, oiga, ¿por qué no hace lo siguiente? Vaya a la catedral. Tal vez el único José que yo creo que usted no le ha preguntado está allí en la catedral. Y él vino a la catedral y se presentó ante la imagen de San José. Dice que cuando vio la imagen de San José que tenemos aquí presente, dijo, este es el hombre
que me compró los cañones. Qué Es decir, San José fue el que municionó, el que compró las armas, los cañones, para que fuese defendida la fe y la integridad territorial de Costa Rica. Eso es muy importante que aclare, porque muchos dirán, ay, no, entonces San José promoviendo la guerra, ¿qué es esto? Pues una sí, guerra justa. Una guerra justa, enteramente justa. Los intereses nacionales y sobre la todo fe y la arquitectura. Exactamente. Es bien bueno aclarar eso porque... Inclusive no solamente, en fin, comprando armas, sino que la noche del 22 al 23 de diciembre de 1856, una noche oscura, lluviosa, 4 lanchas remeras con 45 ticos estaban descendiendo el río San Juan. Vienen inclusive aquí los nombres de los capitanes: Spencer, Máximo Blanco, Francisco Alvarado y el capitán Cautí. Y estaban descendiendo por el río buscando a los filibusteros cuando ven que se acerca en un barquichuelo un campesino con sombrero de paja que comienza a hablar con uno de los oficiales y le comienza a dar directrices exactas de por dónde tienen que ir, porque van a encontrar a los barcos filibusteros apostados en determinado lugar. Increíble. Y él los guía hasta el lugar, después desaparece y ahí se entabló un combate en el cual los filibusteros recibieron, en fin, bastante daño, claro, fueron danificados seriamente. No se esa... esperaban eso. San José guiando las tropas. San José haciendo el servicio de inteligencia. Exactamente. Estratega. Qué interesante. Eso fue del 23 al 24. Fue la noche de del 22 al 23 de diciembre de 1856. O sea, esa campaña, vemos que el 19 de marzo de ese año fue que comenzó propiamente la campaña. Y en diciembre ocurría esto. Y luego el día 27 de ese mismo mes, 4 días después, hubo dos combates, uno en el fuerte Castillo Viejo y otro también en el fuerte San Carlos, que fueron comandados y guiados el asalto por un campesino con sombrero de paja, con fusil de chispa de la época, y que era San José. ¿Cómo sabemos que era San José? Porque una vez ya a esas alturas del partido ya William Walker había sido totalmente, estaba acabado, los barcos habían sido hundidos, las tropas o muertos o se habían dispersado, y la tropa costarricense Tica volvieron a la capital. Y fue cuando llegaron aquí a la catedral, y vieron la imagen de San José, reconocieron al hombre de sombrero de paja y con fusil de chispa, que los había guiado en los combates, que les había indicado dónde estaban los filibusteros y que era también el que les había vendido los cañones y municiones para que pudiesen combatir. Solo pensar esta imagen es increíble, ¿no? Poder estar una imagen tan... Y hay un historiador que comenta eso, ¿no? Que por eso a partir de ese momento y conmemorando esa victoria, pues el 19 de marzo de cada año, antiguamente, a San José, a esta imagen, se le colocaba una faja con la bandera de Costa Rica, se le colocaba también un sombrero de paja y también un fusil de chispa en las manos. O sea, tendría, no sé si tendría el báculo, el fusil o el guiño, pero él cargaba también un fusil de chispa. Qué curioso, ¿no? Muy, muy interesante esa... Y poco conocido. Exacto. Aquí en Costa Rica, eso es muy bueno. Hay que aprovechar este episodio. Primero que todo, bueno, para dar a conocer esta historia maravillosa, esta imagen espectacular. Para que la vengan a venerar el 19. Para que la vengan a venerar. O sea, es bueno que la gente, sobre todo los que viven aquí en Costa Rica, que tienen a este patrono extraordinario, espectacular, aprovechen esa gracia, ese don de tenerlo como su protector. Sí. El día, como decía el padre Juan, el hermano Carlos, el 19 de marzo, esta imagen milagrosa sale en procesión aquí en la catedral. Sí. Entonces es muy importante que vengan a acompañarlo, vengan a verlo. Y no solo el día de la fiesta, también durante el año es bueno venir a la catedral a pedir gracias, venir aquí al santuario de San José a pedir gracias, pedir su intercesión para cualquier cosa. San José está esperando, está casi que con los brazos cruzados, esperando que nosotros acudamos a él. Y sobre todo hoy en día pedir la protección de la fe otra vez, ¿no? Él, porque hoy en día son otras luchas, no son con cañones y fusiles, sino con... Bueno, hoy en día la situación del mundo como está... De alguna manera, pues también la humanidad hoy en día está pasando por un desierto, ¿no? Está huyendo. ¿Hacia dónde está huyendo? Infelizmente podemos decir que en muchos ámbitos no está huyendo hacia Dios, no está yendo a Dios, sino en dirección contraria, ¿no? Y de ahí el papel primordial de San José para guiar a la humanidad y para protegerla, ¿no? Sobre todo, pues, hacer uso o pedirle a él que precisamente a esas virtudes de la astucia, la sagacidad, la combatividad, pues que nos ayuden, ¿no? En nuestro día a día. Diferentes circunstancias por las cuales nuestra querida audiencia debe pasar
de perplejidad, de pruebas, de dudas, de peligros físicos, peligros morales, invocar a San José. Santa Teresa, el hermano Carlos antes recordaba eso, si quiere comentarlo, de cómo Santa Teresa de Jesús tenía y tiene una devoción espectacular a San José. Todos los carmelos que ella fundó en la Reforma estaban bajo el auspicio de San José. Y ella decía que ella intimaba a que cualquier persona que invocase a San José pidiéndole cualquier gracia, que no fuese atendido, podía ir a cobrárselo a ella. Ella decía el día de su fiesta. El día de su fiesta. El 19 de marzo. Porque él atiende todo aquello que intercesor ante nuestro Señor, o sea... Padre, y muy interesante también lo que usted hablaba, que soltó esa punta ahí de tema, de la situación actual del mundo. Es solo abrir pues, un periódico, ver las noticias, se habla de una guerra por acá, otra situación por aquí, mucha confusión, lastimosamente también, entre los propios católicos. Hay una pérdida de un sentido de rumbo, de lo que es el bien y el mal, de lo que es el pecado, de lo que es la verdad. Y yo creo que eso está muy relacionado también con ese papel que va a tener San José en estas circunstancias y en el camino hacia ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, y que queda demostrado justamente en la última aparición de Fátima. Nosotros recordemos que el 13 de octubre la Virgen en Fátima había prometido que iba a ser un milagro para que la gente creyera en sus apariciones y en su mensaje. Y bueno, por una circunstancia que había ocurrido, ¿se acuerdan? Que los pastorcillos habían sido presos. La Virgen queda indignada y dice: por culpa de que no les creyeron y que los metieron presos, el milagro que voy a hacer el 13 de octubre no va a ser tan portentoso como pensaba hacerlo. Y mismo así, fue el milagro del sol. Octubre fue un milagrazo, que fue que se dio el milagro del sol, que los pastorcitos vieron varias escenas en el cielo, entre ellas pues los diferentes misterios del Rosario, que aparece Nuestra Señora del Carmen, pero a las tantas aparece San José. San José con el Niño Jesús, coronado también, y que dice la hermana Lucía como que hacía el gesto de bendecir en tres ocasiones a la humanidad, al mundo. ¿Qué querrá decir eso, padre? ¿Usted se animaría aquí frente a...? Curioso, porque la gente no sabe eso. ¿No? Esa aparición de San José, es ese algo detalle... que es desconocido, yo creo que por gran parte de los... Fátima, inclusive entre los no católicos o los que, conocen o saben, han escuchado hablar del mensaje de Fátima. Hermano Sebastián. Bueno, el número 3 es un número que es la plenitud. Y San José, estando tan íntimamente unido al plano salvífico, la Sagrada Familia, patriarca de la humanidad, protector de la Iglesia, apareciendo precisamente en la última de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, en la cual ella proclama su triunfo, proclama su reino, y bendiciendo 3 veces a todas aquellas personas, y evidentemente que por continuidad pues a toda la humanidad, a todos nosotros, de alguna forma él como que nos está indicando, nos está diciendo de que para llegar plenamente a la Santísima Virgen, y como dice San Luis María Grignion de Montfort, llegar plenamente a Dios, la Santísima Virgen es el camino más corto, más rápido, más seguro, más eficaz. Para llegar a Él, para llegar a la Santísima Virgen, tenemos que pasar por Él. Y de alguna forma en ese reino de María que ella profetizó, San José, en todo lo que son los preparativos, en todo lo que es mover a las almas para esa conversión que se espera, en fin, después de toda esa confusión que va a haber, ya estamos viviendo, ¿no? En esa confusión. Porque ¿qué pasa? El triunfo de María, ¿qué es? Es la derrota de Satanás. Exactamente. Entonces, es la derrota como de Satanás. Él tiene un papel fundamental en esa derrota. Exorcístico, de expulsar a los demonios, de acabar con el mal y evidentemente pues de todos aquellos que tengan disposiciones y que se quieran convertir, pues bajo el auspicio de San José van a llegar muchísimo más rápidamente a alcanzar esa conversión, ¿no? Yo por eso me parece que actualmente San José, que es tan poco conocido, tiene un papel preponderantísimo, importantísimo dentro del mensaje de Fátima y del futuro, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad, ¿no? De alguna forma, así como la Virgen es mediadora, intercesora para la realización del reino de Cristo en la tierra, que va a ser el reino de María, San José es mediador, o sea, junto a los hombres para coronar en el corazón de cada uno la Virgen María como reina. ¿Quién fue de cada uno el primer de nosotros? esclavo de la Santísima Virgen? San José. ¿Quién conoce mejor, aparte
de la segunda persona encarnada, nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, San José. Sí. Y ahí uno entiende también un poquito el misterio de por qué hasta hoy en día pues, San José es tan poco conocido, San José es tan poco venerado, o a veces venerado, en fin, aspectos que son verdaderos e interesantes, pero que no podemos decir que es propiamente aquello que lo define, ¿no? La esencia. La esencia de San José, imagínense, patriarca de la Iglesia, protector de la Iglesia, de la Sagrada Familia, íntimamente ligado al futuro, al reino de María, aquello que va a ocurrir. En fin, ya estamos viviendo parte de toda esa situación. Entonces, yo creo que nos tenemos que animar no solamente a tenerle cada vez más devoción, sino inclusive pues, a difundir, ¿no? Proclamar y extender. Que tenerlo como ejemplo de vida, ¿no? Cada día. Ejemplo de vida, evidentemente. Pues bueno, padre, yo creo que más que claro, muchísimas gracias de verdad por estas Yo que les agradezco muchísimo. Todo el programa y estas palabras finales, sobre todo, de incentivar esta devoción a San José. Y que, como yo insisto, nuestra idea con este programa es justamente eso, dar a conocer más pues, aspectos de esa vida oculta, desconocida de San José, bajo pues, el prisma de nuestro fundador, Monseñor Juan, que ha escrito este libro maravilloso de San José, quien lo conoce, y también pues, dar a conocer, especialmente aquí en Costa Rica, este lugar maravilloso que ustedes tienen para rendir culto al patriarca de la Santa Iglesia, el protector de la Santa Iglesia, el protector de ustedes, de las familias. Entonces, padre, si usted me permite, nuevamente quería yo agradecer al padre Germán Rodríguez, que nos abrió las puertas de este lugar. Él es el prefecto de la Catedral Metropolitana, el deán del Cabildo Metropolitano y encargado pues, aquí del Santuario Nacional de San José. Entonces, de verdad, de todo corazón, a él pues le agradecemos por este espacio, por esta oportunidad, y que San José pues le retribuya con muchísimas gracias, bendiciones, salud, de todo, para que pueda seguir haciendo este apostolado y esta evangelización. Y a ustedes, cuando tengan la oportunidad de venir a Costa Rica, no dejen de pasar aquí por el Santuario Nacional de San José. Si están el día de la fiesta de San José, vengan a la procesión para que conozcan esta maravillosa, esta bellísima imagen y pidan esas gracias que tanto ustedes están necesitando. Y quien dice, si San José intervino de forma tan esplendorosa y magnífica en esas circunstancias, hoy en día los peligros que son mayores no quita que pues también nuevamente intervenga. Depende de la fe con la que se le pida, ¿no? Claro. Por supuesto. Más aún en la situación más complicada que estamos, él va a intervenir mucho más. Bueno, padre, yo quería solo, para terminar, recordarle a las personas que una forma de evangelizar es dando like. Es algo tan sencillo, pero que ayuda tanto, compartiendo, suscribiéndose al canal también, y sobre todo pues rezando por nosotros que hacemos con tanto esmero, con tanto cariño estos programas. Y ahora sí, para terminar, pues agradecer al padre Juan Navarro. Muchas gracias, hermano Sebastián, hermano Carlos. Pidiéndole disculpas por ponerlo. Yo sé que está con tanta obligación, pero es un acto de apostolado. Me hubiera gustado mucho, estoy echando de menos al hermano Juan Andrés, pero bueno, no... Está atrás de cámaras. Está atrás de cámaras, pero no quería dejar de mencionarlo también. Sí, siempre con esa sonrisa que nos alegra a todos. Y bueno, al hermano Carlos, también muchas gracias por participar. Y desde ya pues comprometidos para en otra ocasión señor, grabar estamos a disposición. Y que nos visiten en El Salvador también. Vamos allá. Bueno, padre, le pedimos una bendición para toda nuestra audiencia y con esto pues terminamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Nos vemos la próxima semana.